Gracias, Silvia. Fluido se ve el tránsito en el kilómetro 9 de la autopista Duarte para como tradicionalmente se pone esa zona a cualquier hora del día. Miren, el líder sirio Bashar al-Assad huyó a Moscú, donde recibió asilo político de parte de su aliado incondicional Rusia, tras dimitir del poder por ser derrocado por la oposición y los rebeldes que tomaron Damasco y que se han hecho con el control del poder en Siria. ¿Cómo cambia esto la geopolítica de la zona y cómo puede esto de alguna manera influir en Occidente para analizar parte de lo que significa la caída de Bashar al-Assad en Siria? Está con nosotros el experto en mediación de conflictos internacionales y abogado Pascal Peña, a quien damos la bienvenida al Expreso Matutino. Pascal, muy buen día. Un honor tenerte nuevamente aquí. Para mí es un placer siempre. Siria sigue siendo noticia, pero ahora de otro lado. Cae Bashar al-Assad, Rusia al parecer se desligó, se desentendió de su fiel aliado y ahora la cosa cambia porque la oposición toma el control del poder allí. Así es. Mira, el tema es interesante porque es un conflicto que tiene muchos años ya. Tiene alrededor de 13 años, o en esta versión tiene alrededor de 13 años, donde desde la comunidad internacional, desde el pueblo sirio, se hacían reclamos y se generó pues este caldo de cultivo que ha llevado al derrocamiento de al-Assad. El problema ha sido en que, como bien comentabas y ya introducías, Rusia ha dejado a un lado el apoyo tal vez económico, el apoyo, el financiamiento a la guerra de Siria para evidentemente tener los fondos suficientes con su guerra con Ucrania. Ahora, no ha dejado a un lado por completo, al menos el liderazgo, al-Assad y su familia ha sido, como comentabas hace un momento, ha sido recibido bajo la figura de asilo en Rusia. Asilo quiere decir que aquellos que por razones políticas necesiten trasladarse de un país a otro y tengan el temor o haya amenaza a muerte o algún tipo de violación de su integridad física, pues se trasladan y los estados evalúan y lo aceptan. Y esto fue lo que sucedió en este caso. Sin embargo, es preocupante porque quien lidera esta revuelta, esta oposición, es alguien que en el pasado reciente estuvo vinculado a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Así es. Y ahora es el líder del derrocamiento de Bashar al-Assad y evidentemente el líder político que asume el control de Siria. ¿Qué va a pasar en Siria ahora con estos grupos que antes estaban asociados al Estado Islámico y a Al-Qaeda asumiendo el poder? Mira, la pregunta es interesante. Yo creo que todavía es muy pronto para definir. Sin embargo, hay que considerar varios elementos. En efecto, quien se alza con la bandera del liderazgo era un ex miembro de Al-Qaeda que a raíz de los años, a partir del inicio de todo esto, fue matizando su imagen e incluso hasta su nombre lo dejó atrás, el nombre que utilizaba cuando era miembro de Al-Qaeda. Pero fíjense que inmediatamente es derrocado y públicamente se realiza lo que es se comunica, ¿verdad? El derrocamiento. Estados Unidos bombardeó al menos 75 puntos estratégicos donde o habían miembros del Estado Islámico, ahora vamos a explicar para aquellos que es el Estado Islámico, miembros del Estado Islámico, o eran zonas donde pernotaban, donde vivían miembros del Estado Islámico. Campamentos y eso. Campamentos, etc. Esto es importante porque hablar de Estado Islámico es un grupo, quiero aclarar aquí, no estamos hablando de un Estado, no estamos hablando de un territorio, sino de otra agrupación declarada terrorista que durante varios años, y antes del 2011, durante varios años llevó terror a varias partes de Medio Oriente, haciéndose con el control a la fuerza, cometiendo actos terroristas. Entonces, Estados Unidos lo vio en su momento como un enemigo muy importante y apoyó a Siria a la eliminación de esto. Por esto, noten, y es importante considerar esto, pese a las reclamaciones por violación a derechos humanos,
pese a todas las situaciones que se dieron en Siria, Estados Unidos no se involucró, no se inmiscuyó directamente. ¿Por qué? Porque era el aliado que tenía en Oriente para controlar al Estado Islámico. Además, también la influencia de Rusia, dándole apoyo a Bashar al-Assad. Así es, pero la influencia de Rusia es distinta, porque Estados Unidos, el interés de Estados Unidos era controlar el Estado Islámico. El interés de Rusia era colocar a Siria en una posición que pudiera mantener el control dentro de su Estado, dentro de Siria. Entonces, cuando uno habla de Estado Islámico, evidentemente evoca la memoria a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, a los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos y evidentemente habla de terror. Claro, el régimen de Bashar al-Assad y de su familia fue un régimen de opresión y de terror contra la población, gran parte de la población siria. Incluso Turquía apoyó, estuvo dándole apoyo a los grupos rebeldes. Hay más de 3 millones de migrantes que han buscado refugio en Turquía. Parece que esto nos habla de una recomposición en esa zona, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Y qué bueno que hagas referencia a esa pregunta, absolutamente. No solamente desde Turquía, que ha recibido muchos sirios a través de estos años, sino esa recomposición alrededor de la zona. Hablábamos ahorita fuera de cámara de que Siria tiene frontera con Israel, con Turquía, tiene una parte del mar Mediterráneo. Entonces es una zona, es un cónclave importante. Y por eso dejarlo al abandono no va a ser una opción para ninguno de estos países. Entonces vamos a ver, muchos sirios que habían salido forzosamente, se habían desplazado forzosamente, ingresando nuevamente a Siria, y vamos a ver en los próximos meses, vamos a ver dos cosas. Una definición, en primer lugar, de el liderazgo de este grupo militar rebelde, que posiblemente será que tomará el control político, y posiblemente también veremos grupos dentro de Siria que podrán buscar tal vez llevar control por insatisfacción. Siria es un estado bastante inestable. A lo largo de los años ha sido bastante inestable. Por eso tropas de Israel, que no se daba hacía muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde aquellas guerras en los Altos del Golán, han penetrado a territorio sirio. Porque era una zona neutra. Sí, ahí estaban fuerzas de la ONU. Por supuesto. Entonces, Altos de Golán, para que también todo el mundo lo tenga pendiente, fue un territorio tomado en una guerra, en la famosa Guerra de los 6 días, donde Egipto, Siria, Palestina, en contra de Israel se aliaron. Israel tomó el control, pero luego hubo una especie de acuerdo de distribución con apoyo de Naciones Unidas, donde era una zona neutra. Israel, por supuesto, ante esta situación y ante la guerra que está llevando a cabo con Palestina, pues toma el control para tratar de que esto no sobrepase. Bueno, y desde esa parte del territorio sirio, el grupo terrorista Hezbollah estaba realizando múltiples ataques contra el territorio israelí. Así es. O sea, aunque ahora dice el gobierno israelí que la ocupación de esa zona es temporal, que no va a ser permanente. Y esa es la postura que van a asumir hasta el momento. Yo creo que la mantendrán al menos durante los próximos meses, salvo que la situación tome otro matiz, es decir, que los rebeldes sirios o grupos terroristas quieran penetrar y asumir otro tratamiento. ¿No te resulta interesante, extraño, preocupante la postura que ha asumido el gobierno de Estados Unidos ante la dimisión o derrocamiento de Bashar al-Assad y los pronunciamientos del propio presidente Biden, enjuiciando el régimen y las atrocidades y todo lo demás? No me parece sorpresivo. Creo que, y aquí quiero puntualizar, hubiera sido Trump o hubiera sido Biden, creo que se hubiera actuado igual. Quiero resaltar lo que dije hace un momento.
hubo 75 bombardeos en zonas específicas, precisamente es pensando en los intereses de Estados Unidos, es decir, los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, en Oriente Próximo, en este caso, para mantener controlado a estos grupos terroristas que pueden atacar y que ven a Estados Unidos como un objetivo principal. Un ascenso negociado de Abu Mohamed al-Jolani con Rusia, con Estados Unidos, ante quizás su cambio de postura política y lo demás para hacerse con el poder, o un dejarlo hacer para tenerlo controlado. Yo creo que va a haber, él será la primera opción, creo que va a haber un proceso de negociación en donde él requerirá apoyo de estas potencias vecinas. ¿Cómo puede influir este cambio en Siria, en otros países árabes de la región, donde también hay grupos rebeldes que han estado combatiendo a los regímenes que están gobernando? ¿Cómo pudiera servir esto de catalizador o de influencia? Recordamos la primavera árabe, ¿verdad? Claro, Movimiento claro, sin igual. claro. Entonces, ¿cómo pudiera esto de alguna manera quizás ser una chispa que incendie algunos fuegos en otras partes? Mira, siempre que se realicen las negociaciones y los estados vecinos, incluyendo por supuesto aliados como Estados Unidos, Rusia, salvando las diferencias, ¿verdad?, puedan mantener el control dentro de Siria, no creo que va a ser caldo de cultivo. Ahora bien, si esto no sucede, y tomemos en cuenta que incluso Irán lo llamaba su provincia 35, sí, su provincia 35. Su vecino, su aliado. Ahora esto ya no va a suceder. No va a suceder, insisto, porque era bajo el régimen de Al-Assad. Siempre que Estados Unidos pueda mantener su influencia, su apoyo, siempre que podamos ver que el pueblo sirio ve un cambio político, yo creo que no va a ser caldo de cultivo para grupos terroristas. Bueno, ya veremos entonces cómo va a marchar el ambiente político allí. Así es. Y evidentemente lo que viene con toda la recomposición. Lo cierto es que el pueblo se ha lanzado a las calles a festejar y a celebrar la caída de Al-Assad. Y vamos a ver entonces cómo viene la política de los rebeldes, de los insurgentes, porque una cosa es estar en oposición luchando contra un régimen, contra un gobierno, y luego la otra, tomar el poder para dirigir una nación o dirigir un país. Y que ya ha pasado justamente en Siria. Ya ha Exactamente. pasado en Siria y ha sido, bueno, el resultado lo estamos viendo ahora. O sea, que ya veremos. Bueno, seguiremos atentos, Pascal, a lo que se sigue moviendo en esa región, porque de alguna manera u otra incide en Occidente. Pero es una región muy explosiva, es un caldo de cultivo siempre. Siempre. Gracias, Pascal. Siempre. Continuamos en Expreso Matutino. Aquí tenemos noticias, la actualidad, el análisis, porque usted necesita siempre estar más y mejor informado.